Pues quisiera hoy compartir una bendición que es acerca del rey David y Goliat. Es una historia en la que Goliat ilustra, digamos, los gigantes de la vida y de los cristianos, y aprender cómo David, digamos, cómo David, que nuestra victoria viene de Cristo y no de nosotros mismos. Y la historia del gigante, digamos, Goliat, puede ser que seamos, digamos, ilustrativa. Y la historia del gigante Goliat y el pequeño David, que tenemos un ejemplo de que no siempre el que parece más grande es el que vence, sino David, aun siendo un joven, rubio y de buen parecer, venció al gigante, un paladín de los filisteos, y que era un guerrero, digamos, profesional, y que, digamos, ya estaba acostumbrado a la guerra, como podemos ver en el libro de Primera de Samuel, y nos dice, creo que es en el primero de Samuel, capítulo 17, que es donde narra la historia de David y Goliat, pero dice, digamos, que David era el hermano menor de 8 hermanos, y digamos que su labor era cuidar de ovejas, y no, digamos, no se dedicaba, igual que Goliat, digamos, a ser paladín en el ejército, digamos, que era costumbre ya el hecho de, a veces en las guerras, sacar al hombre más valiente, enfrentarlo al hombre más valiente del otro ejército, digamos, y así dejar ya claro, digamos, la batalla, digamos, para no derramar sangre, digamos, de los campos de batalla. Pero, digamos que, Goliat, digamos que se sentía fuerte, y probablemente, digamos, que no era la primera vez que hacía de paladín, y que decía, pues, que está preparado ya para ello de sobras. Pero vemos, si nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y versículo 4, ya nos dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de... Sí, el asta de su lanza era como de un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Si no me he informado mal, 5.000 ciclos casi son 50 kilos. O sea, el hombre era como de 3 metros de altura, y además llevaba una malla que eran, digamos, de 57 kilos encima, o sea, o de 50 o así más o menos. Imagínate lo que sería ver una persona de 3 metros de altura. O sea, si ya los jugadores de baloncesto más famosos son 2 metros 10, o sea, ya son altos. Pues imagínate a alguien de 3 metros delante tuyo, que le ves que lleva una coraza de 50 kilos, digamos que 600 ciclos, el peso del asta era unos 9 kilos nada más, ¿no? Entonces dices, ves eso delante de David y dices, bueno, es que está desproporcionado. O sea, David, digamos que era un muchacho, digamos, y probablemente Goliat no, o sea, digamos, era más
más corpulento. Y dice, y delante de él iba el escudero, y probablemente deberían poner bastante respeto y temor. De hecho, o sea, tenía a Saúl y a todo el ejército, digamos que atemorizado. A todo un ejército de hombres que nadie digamos que nadie se atrevía a salir a luchar con él. Digamos el aspecto que tenía Goliat. Y todos, digamos, Saúl y todo, digamos, el ejército de Jehová asustado y lleno de temor, hasta el punto que llevaban como 40 días desde que Goliat había salido diciéndoles: yo quiero luchar con uno de vosotros. Llevan 40 días, y eso lo vemos en el versículo 16, que les dice: venid pues venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días, mañana y tarde, desafiando al pueblo de Dios. Entonces, es curioso, o sea, digamos que realmente cómo es capaz una persona de tener a todo un ejército atemorizado, sin salir y con miedo. Pero decimos, ¿qué era el reto de Goliat? Y eso lo encontramos en el capítulo 17, de primera de Samuel, del 8 y 9, que nos dice, primera de Samuel 17, versículo del 8 al 9, y nos, a ver, sí, le dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Este es lo que repetía Goliat mañana y tarde, 40 días, más de un mes. O sea, debería ser ya como pesado. O sea, todas las mañanas levantarte con el reto de Goliat. Por la mañana, para acostarte, reto de Goliat. Así durante un mes. Y entonces vemos que decía Saúl y todos los que estaban con él estaban turbados y tuvieron temor. Y Goliat anunciaba el desafío, digamos, como decíamos, de mañana y tarde, de forma interrumpida. Sería un mes y una semana más o menos aproximadamente. Saúl era el rey resultado del deseo del pueblo de ser como las otras naciones. En el capítulo 8 lo podríais ver, y ahí os explica cómo el pueblo de Israel pide a Samuel, ya que sus hijos son, digamos, que no hacen lo correcto, les piden que les ponga un rey sobre el pueblo de Israel. Digamos, como ignorando el hecho de que Dios es el rey de Israel. Pero Saúl es el resultado. Era un chico alto, de buen parecer, y fue escogido, o sea, como rey. Pero vemos como en el capítulo 13 del mismo libro de Saúl, y versículo del 13 al 14, nos dice de Saúl: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vemos, esto pasó, o sea, cuando
él tenía guerra y decidió, en vez de, o sea, no esperó a Samuel y por su cuenta hizo el sacrificio. Realmente dices, esto es lo que Saúl era. O sea, él no era, como dice, no era conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios buscaba en el rey de Israel. Y Samuel, o sea, digamos que declara que por cuanto no guardó sus mandamientos, él iba a dejar de ser rey de Israel. Bueno, digamos, él sería el único rey de su casa. Y también dice que Saúl desobedece a Dios al no destruir a todos los amalecitas y todas sus cosas, sino que respeta al rey y a las primicias que iban a ser sacrificadas, digamos, a sus dioses, ovejas y vacas. Samuel le dice, no volveré más a ti, y que Jehová te ha desechado. Realmente dices, claro, no me extraña que Saúl estuviera asustado, porque realmente, o sea, él no tenía un corazón conforme a Dios. Él realmente confiaba en sí mismo, porque si no nos entiende, o sea, estamos hablando de Saúl, el rey de Israel, que es evidente que conocería todas las cosas pasadas que el pueblo vivió. Y realmente en ningún momento se le ve que busca a Dios cuando tiene un problema. O sea, y por eso imagino que estaría asustado, porque, o sea, no busca a Dios. Durante 40 días está escuchando un desafío de un incircunciso al pueblo de Dios. Y él simplemente no reacciona. O sea, se queda pensando en cualquier cosa menos en acudir a Dios. Como era, digamos, lo correcto, lo que Dios esperaba de un rey de Egipto. Un rey de Israel, perdón. Como no iba a tener ese amigo Saúl, cuando no seguía los mandatos de Dios, sino los suyos propios, no tenía un corazón conforme a Dios y vivía apartado de Dios. No iba en pos de Jehová. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero en todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle en todo vuestro corazón. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 12, y os he leído el versículo 20, pero también hay otro más, que es el 24, el versículo 24, que también dice, solamente temed a Jehová, servidle de verdad en todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice, mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Realmente, yo no sé qué es lo que había escuchado Saúl, pero era bastante claro lo que Samuel dijo a Saúl y al pueblo. Realmente, el Dios de David era el Dios de Saúl y de Israel, pero al igual que el resto del ejército de Israel, digamos que parecía que lo había olvidado, y permaneció durante 40 días sin orar, sin ir a Dios. O sea, solamente estaban atemorizados. O sea, no reaccionaban el pueblo de Israel con su rey al frente, sabiendo que Dios Samuel les dijo que si permanecían en Dios, él les haría vencedor. Así que digamos que lo que nunca entendiese es cómo nunca Saúl
se dignó a orar a Dios o buscarle. Pero algo que me llamó, digamos, también la atención fue el hecho de que el número 40 se repite mucho en la Biblia y vemos como Israel estuvo 40 años en el desierto y digamos que se puede hacer un estudio sobre el número 40 y las cosas que aparecen en la Biblia, pero o sea, realmente, digamos, ¿qué me hizo pensar? O sea, realmente, o sea, es como que, digamos, como que es un ejemplo de que están ahí esperando no sé qué, pero están ahí parados, sin hacer nada. Y justo cuando David estaba en el campamento para ver a sus hermanos, para llevarles la comida y saber cómo estaban, llevar digamos, una prenda como señal para su padre, observa que el gigante Goliat desafía al ejército de Israel. La única, digamos, ocurrencia de Saúl para encontrar un valiente, entre comillas, dice, se le promete la mano de Mical, de la hija de Saúl. Y además va a eximir a la casa del valiente de pagar impuestos y tributos. O sea, durante 40 días están atemorizados y lo que se le ocurre a Saúl es decir, voy a dar a mi hija en casamiento y os voy a librar de impuestos. Y dices, bueno, pero ¿no conoce Saúl a Jehová? O sea, ¿no conoce la historia de Israel? Entonces, claro, ¿sabes? Dice, y cuando David oyó las palabras de Goliat, se extraña y se asombra de, digamos, de lo que pasa, ¿no? Y dices, claro, esto no puede ser. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿No? Entonces, esto lo podríamos encontrar en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Bueno, y empezando en el versículo dice, cuando David... Y el pueblo respondió... Bueno, no sé por qué, pero no apunta al versículo donde empieza. En 16. 26, vale. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así hará el hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídos las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Pero, o sea, vemos como realmente David se sorprende, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo es que están provocando a Dios? Digamos, y ve como que nadie hace nada. O sea, dice, bueno, o sea, es Dios, el Dios vivo, el Dios nuestro. O sea, y digamos que nadie se atreve a salir a luchar contra este incircunciso. Pero vemos como, David mismo se ofrece, o sea, sin dudarlo, aunque Saúl duda diciendo, tú eres un muchacho y Goliat es un guerrero experto desde su juventud, digamos que desde siempre ha sido un guerrero, y David lo tienes
Y David, digamos que lo tiene muy claro. Si yo he luchado contra leones, osos, y este incircunciso, digamos que no será menos. Digo, a ver, si me he enfrentado solo contra un oso, contra un león, dice, ¿por qué tengo que tener miedo contra un, digamos, incircunciso? Digamos, no va a ser menos, y cuando provoca al ejército del Dios viviente, y Dios me ha librado de todos estos peligros, no dudo, el que hará también lo mismo frente a ese, digamos, filisteo. Como nos dice en los siguientes versículos, del 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Sabemos como que realmente él lo tiene clarísimo. Oye, no sé por qué un ejército no se mueve. Yo me muevo. O sea, esto digamos que lo compara contra, digamos que me viene el incircunciso, que para mí es como si fuera un oso, que ya luchar contra un oso ya es bastante difícil, y contra un león, y él, digamos que los mataba, y era un muchacho joven, ¿vale? Quizás no sé si fuera muy alto o no, pero realmente es igual, aunque fuera alto, si comparamos a Goliat de 3 metros de altura, pues eso para antes digamos que sería bastante diferencia, pero digamos que David confía que si Dios le libró en esos casos, en digamos que hará lo mismo, siendo o teniendo en cuenta que es porque, Dios está siendo ofendido, ¿no? Entonces, o sea, realmente podemos seguir leyendo y dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, entonces vemos la historia que sigue y que nos sigue, digamos, explicando, o sea, que Saúl dijo, no sé si pensaría, bueno, que lo pruebe, a ver qué pasa, ¿no? O sea, si vence, pues mira, digamos que le doy a mi hija, digamos, y no paga impuestos. Vale, pensando, eso es, digamos, el gran argumento de Saúl, ¿no? Entonces, vemos como que él, digamos, intenta equiparle, pero David se da cuenta que, yo es que nunca, digamos, he llevado ni casco, ni armadura, ni espada al lado, o sea, esto me va como grande. O sea, entonces dice, bueno, seguimos leyendo y dice en el versículo 40, dice, y toma su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
¿no? Entonces, digamos que David fue, digamos que a lo práctico. Vamos a ver, yo siempre, si he vencido a un oso y a un león con mi cayado, con mi honda, déjame que voy con tal cual. Porque digamos que ya tengo más práctica con mi honda y con mi cayado. Entonces, va y en el versículo 41 sigue diciendo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer, ¿no? Como estas, digamos, tres palabras que dice muchacho, rubio y de buen parecer. Es como diciendo, bueno, esto es pan comido, ¿no? O sea, digamos que el filisteo, supongo, se estaría, digamos que, sorprendiendo lo que estaba viendo. O sea, realmente él dice, sigue diciendo en el versículo 42, sigue diciendo, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Evidentemente, ya Goliat estaba como una confianza en sí, diciendo, bueno, yo esto puedo con él sin problemas. O sea, digamos que hasta se permite el lujo de maldecir a David por sus dioses. Y dice, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces, o sea, vemos como que, o sea, realmente Goliat no sabía lo que se venía encima. O sea, realmente, porque bueno, él pensaba que lo que tenía delante era algo pequeño, que era, digamos, como para entrenarse con él, ¿no? Entonces dices que Goliat sigue en el versículo 45 y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mí en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Realmente, por un lado, ves como Goliat, digamos que va muy confiado, pero también David sabe que está yendo, pero que está yendo con la confianza de que Dios, el que le ha librado anteriormente de los osos y los leones, también le va a librar delante de Goliat, pero sabiendo que es porque Dios está con él. Y eso es la confianza que a David le mueve dentro del pueblo de Israel. O sea, él se sorprende de lo que está viendo. O sea, ¿cómo es posible que todo un ejército, no salga ni uno? O sea, digamos que ni mis hermanos, que están en el ejército, los tres que están, no salen tampoco. Entonces, dices, bueno, entonces él, porque tiene celo del Señor o porque está viendo que está provocando al pueblo, o sea, al ejército del Dios viviente, él sale, él tiene ese celo del Señor, ¿no? Entonces, sigue diciendo en los siguientes versículos,
Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda y dio al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo o lo mató, sin tener David espada en su mano. Y vemos como realmente David, digamos que lo tenía muy claro, que él iba a vencer, porque él iba en el nombre de Jehová, los ejércitos, digamos en el Dios vivo, ¿no? Entonces, pero te das cuenta como que de repente piensas, a ver, la piedra, o sea, tendría que ser una piedra muy afilada, porque digamos que se le quedó clavada en la frente, pero que realmente eran los pocos sitios quizás donde podría darle David. Pero sabemos como que todo está pasando, ¿no? En una secuencia de que realmente ves como que el que es el incircunciso ha estado durante mucho tiempo, o sea, digamos que como que ganando confianza y diciendo, yo a este le gano, porque o sea, tengo a todo un ejército con temor y escondido, pero de repente David, él lo tiene muy claro, sale, y cuando Goliat se cree que realmente ya ha ganado, David simplemente es a tirar su honda y él, digamos que le da en la frente, cae al suelo y él simplemente coge la espada del propio Goliat y le corta la cabeza y lo mata. Y dices, bueno, evidentemente si seguís la historia, los filisteos, digamos que salen corriendo. Digamos porque el acuerdo era, si él gana, yo soy vuestros siervos. Si él pierde, vosotros sois mis siervos. Entonces, evidentemente, digamos que los filisteos salen corriendo, pero también, si nos vamos al libro de 1 Samuel también, pero capítulo 16, y versículo 16, versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Pero realmente, el secreto de David, ¿cuál era realmente? Simplemente es que Jehová estaba con él. Él fue ungido para ser el próximo rey de Israel. Y eso Saúl lo sabía. Pero, o sea, realmente, digamos que no es que David fuera, digamos, un chico espectacular o fuera el más listo para, digamos, ganar al gigante Goliat, sino simplemente porque el Espíritu de Jehová estaba con David, había sido ungido, digamos, y por eso él pudo en este momento ganar a Goliat. Claro, dices, bueno, ¿y esto a mí en qué se me aplica? Como cristiano, ¿no? Entonces, si nuestro corazón no es conforme al corazón de Dios, ¿cómo podemos aspirar a vencer nuestros gigantes? O sea, yo tengo mis gigantes, yo tengo mis dificultades, incluso aquellas cosas que en mi vida personal tengo que vencer. Pero, evidentemente, como el rey Saúl, o sea, si no ando conforme al corazón de Dios, ¿cómo puedo pretender vencer esos gigantes? Porque yo por mí mismo no puedo vencer no puedo vencer los gigantes en mi vida. Pero si tengo dos cosas en cuenta, primero, que evidentemente tengo al Espíritu de Dios habitando en mí, con lo cual eso ya es mucho a mi favor como cristiano,
y es muy necesario para vencer los gigantes de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Pero también, digamos que es importante, digamos, de que hablemos de que hay que andar conforme al corazón de Dios. Y eso es importante, porque si vemos la diferencia entre un rey Saúl y un rey David, la gran diferencia es que mientras Saúl no iba a Dios en oración cuando se encontraba en circunstancias en contra de él, David, podemos ver que una de las cosas que primero hacía era acudir a Dios en oración y procuraba andar conforme al corazón de Dios. Y eso es la gran diferencia entre Saúl y David. Pero también digamos que es la gran diferencia entre un cristiano que vence a sus gigantes y el que no vence a sus gigantes. Digamos que simplemente ¿andas conforme al corazón de Dios para vencer a los gigantes? ¿O simplemente vamos a entristecer al Espíritu Santo y no vamos a vencer gigantes? Nos vamos a tirar durante mucho tiempo siendo atemorizados por un gigante o por un problema o por un pecado o lo que tú quieras que para ti sea un gigante. O sea, estar parados sin saber qué hacer y simplemente ver cómo día tras día estoy siendo vencido por ese gigante en mi vida. Pero vamos a ser decididos como David, vamos a ir directos. O sea, a ver, ¿cómo es posible que yo esté acobardado delante de ese gigante? O sea, si tengo al Dios eterno conmigo, o sea, ¿por qué me voy a quedar parado? Yo sigo adelante. O sea, no quiero las cosas humanas para vencer ese gigante. Quiero que Dios me equipe y pueda vencer esos gigantes. Y es salir directamente y, digamos que me hacía pensar, por ejemplo, nos habla en Romanos 8, y versículo 37, que nos dice, 37 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, perdón, el 37 he dicho. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y realmente, o sea, somos vencedores no porque yo sea una persona muy lista o muy sabia para ser vencedor, digamos, ser vencedor, sino simplemente por el hecho de que hemos sido renovados o limpiados por la sangre de Cristo, lo cual nos hace vencedor, porque Cristo venció a la muerte. Y me vino el pensamiento de pensar, creo que lo dice en Primera de Pedro, que he estado predicando sobre él últimamente, pero dice Primera de Pedro, capítulo 2, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero es lo que me hizo pensar. Se me hizo pensar,
Cristo es esa piedra que David lanzó, ¿vale? O imaginaos, digamos un poquito el pensamiento que tenía, que somos vencedores porque esa piedra, Cristo, es la que puso la primera piedra para edificar. O sea, yo no podría ser vencedor si Él no hubiera vencido antes a la muerte, al diablo en la cruz. Y eso es lo que nos tiene que, enseñar. O sea, realmente, el ejemplo de David también, ¿no? Que él utilizó la piedra que para mí simboliza a Cristo para vencer al gigante. Y con eso tengo que pensar que realmente es lo que es importante de mi victoria. No es que yo sea capaz, sino es que, gracias a Dios, puedo vencer al gigante en mi vida. Y puedo andar conforme al corazón de Dios. Pero también estaba pensando, también como nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, que nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Y es como que realmente es lo que tenemos que tener siempre en mente. Por medio de ese hecho, por medio de esa primera piedra, nosotros es que somos vencedores. Y luego también en Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, versículo 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón. Y realmente piensas, eso es como la espada de David, vemos que cogió y mató al gigante. Entonces, nuestra victoria está fundada en Cristo y en su palabra, que es la que nos va a ayudar a vivir conforme a su palabra. Y eso es el gran reto que tenemos como cristianos, realmente. No tener miedo a nuestros gigantes. Digamos que no es fácil, pero aunque tengamos gigantes, delante nuestro, y puede que sean difíciles, y puedan ser muy altos, muy grandes, y dices, es que esto es que es muy fuerte para mí, porque es que no puedo con esto, ¿vale? Es igual. Tenemos que tener pensamiento de que Cristo venció en la cruz para que nosotros fuéramos vencedores. Y ese es el pensamiento que muchas veces el Señor se me está enseñando realmente. ¿Tengo gigantes? Sí, es que es inevitable que tenga gigantes. Pero los gigantes pueden caer, por grandes que sean. Y por difícil que sea la salida, el Señor va a estar ahí. Y si tienes que dar justamente en la frente porque no hay otra opción, el Señor te va a guiar para que le des justamente en la frente y caiga. Y eso es una opción que tenemos siempre presentes, y digamos que para ánimos es todo la historia de David, que realmente el hecho, estar ahí, si pudieras ver en la historia y ver, un agujero, me gustaría ver esa escena en la que sale David, sale Goliat, y cada uno confiado en sus posibilidades, pero realmente quien al final cae es el incircunciso, es el que es el gigante, es el que va en contra de Dios. Nosotros estamos con Dios. Y eso es algo que nos tiene que dar ánimo y fuerza para nuestra vida espiritual.
Y eso es lo que os quería compartir esta tarde, hermanos.